Hola a todos y a todas. Nos encontramos de este modo virtual, esta vez para abordar algunos aspectos relevantes de los estudios del lenguaje. En esta presentación voy a recorrer contenidos que ustedes leyeron o van a leer sobre la bibliografía de la primera unidad, lo relativo a lo que se denomina lengua natural, sus propiedades, las diferencias con lenguas artificiales y de otros seres vivos. Una cuestión fundamental desde la que debemos partir para pensar en un abordaje científico de los estudios acerca de la problemática del lenguaje es el problema del objeto. Si bien desde la antigüedad el hombre se interesó por estudiar lo referido a este fenómeno humano, es recién en el siglo XX, en las primeras décadas, cuando se les da un estatuto científico a los estudios lingüísticos. Ferdinand de Saussure, un lingüista ginebrino, en su curso de lingüística general, libro que escribieron y publicaron sus discípulos después de su muerte, se plantea la necesidad de determinar cuál es el objeto de la lingüística, ya que es el punto de vista el que crea el objeto. Con ello se programa algo elemental de cualquier disciplina que se propone un estudio científico: determinar su objeto, un recorte en este caso de todas las manifestaciones del lenguaje humano. Todo conocimiento científico o ciencia como sistema organizado delimita su objeto de estudio, un fenómeno que a través de una definición operacional puede ser distinguido de forma objetiva, emplea una metodología determinada, un método necesario para generar un conocimiento empírico, objetivo y verificable. A su vez, se emplea un sistema de conceptos y categorías, generando un metadiscurso. Es decir, que mediante procedimientos metódicos con pretensiones de validez, utilizando una reflexión sistemática y razonamientos lógicos, se responde así a una búsqueda intencional. La lingüística es una disciplina que abarca múltiples contenidos, porque cubre un espectro muy amplio de cuestiones relacionadas con el lenguaje y con la comunicación. Cuando uno decide dedicarse al estudio del lenguaje o de las lenguas en profundidad, puede optar por muchos y muy diferentes enfoques. Por eso hay que tener clara la distinción entre objeto de la realidad y objeto de conocimiento. Cuando el fenómeno se estudia desde una perspectiva científica, implica un recorte y una construcción teórica. De ahí entonces que si sostenemos en términos generales que el objeto de la lingüística es el lenguaje, estamos hablando del objeto empírico que después, de acuerdo a los enfoques que lo aborden, se recorta de diferentes maneras para constituir el objeto de conocimiento. Ahora bien, ¿qué es el lenguaje? Una primera distinción necesaria en los estudios lingüísticos es dar cuenta de dos niveles: uno general, el lenguaje, una capacidad humana, y otro menos general, las llamadas lenguas naturales, sistemas concretos. En inglés existe una sola expresión para ambos niveles, language. En español, como en francés, language y langue, o en italiano, linguaggio y lingua. Existen dos términos: lenguaje para nombrar una capacidad de los seres humanos y lengua para nombrar un sistema concreto. Estas distinciones van a darse con miradas diferentes en los distintos enfoques teóricos. Aunque en sentido estricto el lenguaje sería la capacidad humana para comunicarse mediante la lengua, el término lenguaje se suele usar para denotar los mecanismos de comunicación no humanos, el lenguaje de las abejas o el de los delfines, o los creados por los hombres con determinados propósitos, los lenguajes de programación, los lenguajes de la lógica, los lenguajes de la aritmética. Es necesario entonces establecer distinciones. Respecto de la distinción con el llamado lenguaje de los animales, muchos lingüistas abordaron los sistemas de comunicación animal para ver las diferencias y las semejanzas con las lenguas humanas, generalmente con el propósito de determinar cuáles son aquellas propiedades exclusivas de las lenguas humanas. En esta comparación, resulta importante ver cuál es la relación con el pensamiento, es decir, qué contenido se puede manifestar representado en cada sistema, y con ello, qué posibilidad de realizar producciones nuevas o ilimitadas, aspecto creativo, y qué relación tienen esas manifestaciones con el estímulo.
Respecto de la lengua artificial, podemos decir que una lengua artificial es una construcción semiótica elaborada por la mente humana, por una o varias personas o por un organismo o una institución, con unos objetivos concretos, científicos, religiosos, lúdicos, etc., y con un método previamente establecido. Uno de los sistemas animales estudiados es el de las abejas, para poner un ejemplo, también ciertas aves y primates. Von Fritsch, 1967, muestra sobre la danza de las abejas que las funciones de estas son comunicar la distancia de la fuente, la dirección en que se debe volar según la posición del sol y el tipo y la cantidad del alimento hallado. En cuanto a su estructura, la danza tiene movimientos circulares que varían en la orientación, en el tiempo empleado y en la intensidad del movimiento. Es decir, que el contenido tiene que ver con el hallazgo de alimento, la distancia y la dirección, información que solo puede dar la abeja que hizo el descubrimiento de la fuente de alimento. La abeja no puede crear nuevos significados, no puede mentir ni puede referirse a una realidad que no se sujete a los estímulos inmediatos. En conclusión, el lenguaje animal es un lenguaje siempre circunscripto al presente y a las circunstancias y necesidades inmediatas. Tiene escasa posibilidad de creatividad y es de carácter innato. El lenguaje humano, en cambio, es un sistema de comunicación abierto y multifuncional por varias razones y en varios sentidos. En primer lugar, el comportamiento lingüístico humano se halla bajo el control voluntario de sus usuarios, lo que le confiere un margen de libertad de uso superior al del comportamiento comunicativo de otros animales. Por otra parte, el lenguaje es una herramienta versátil y flexible que permite expresar y compartir nuestros estados mentales de distintas maneras y contemplar la realidad desde múltiples perspectivas. No solo sirve para reflejar los mundos exterior e interior, sino también para ejercer acciones sobre ellos y modificarlos. Nuestra vida social está regulada por el lenguaje y organizada según usos y convenciones establecidos lingüísticamente. En otro orden de cosas, el lenguaje es un poderoso instrumento generativo, un sistema infinito de construcción. A diferencia de la mayoría de los sistemas de comunicación animal, el lenguaje no consta de un repertorio cerrado y finito de signos. Por otro lado, un lenguaje de computación también se considera una lengua, en tanto es un sistema de signos al igual que el lenguaje humano, pero la diferencia está en que el lenguaje computacional es artificial y el lenguaje humano es natural, es decir, que el primero ha sido creado con un fin específico, con un propósito particular. Es decir, que una clasificación más detallada de los sistemas artificiales incluye varios factores, tales como su intención de uso, su propósito de creación y el origen del vocabulario y la gramática. La mayor parte de las lenguas construidas pueden dividirse en tres grupos. 1. Lenguas auxiliares, que pretenden la comunicación entre personas. Se ha pretendido utilizar como medio de comunicación entre grupos o individuos en distintas lenguas maternas. Con distintas lenguas maternas, El Esperanto. Zamenhof, un oftalmólogo polaco, la diseñó con intención de crear una lengua fácil de aprender y neutral, más adecuada para la comunicación internacional. Y la Interlingua, una lengua artificial internacional de la Asociación de la Lengua Auxiliar Internacional, fue desarrollada por lingüistas con objetivo de ser utilizado como idioma auxiliar en las comunicaciones internacionales, en 1951. Son los idiomas más conocidos entre los que han sido creados como lengua auxiliar. 2. Lenguas experimentales, las cuales pueden ser lógicas. Loglan, una lengua construida diseñada originalmente para la investigación en lingüística, en particular para demostrar la hipótesis Sapir-Whorf, o filosóficas, diseñado para reflejar algún aspecto de la filosofía, particularmente respecto a la naturaleza o potencial del lenguaje. Y 3. Lenguas artísticas o ficcionales, creadas con propósitos estéticos o de entretenimiento, como el Klingon, lengua del universo de Star Trek, o el Sindarin de Tolkien, la lengua élfica. Resumiendo, los lenguajes artificiales son productos de una creación consciente, intencional,
tienen un fin y una función predeterminada, porque su empleo se restringe a dominios específicos como el científico, el técnico, el comercial o el artístico. Exigen un aprendizaje deliberado. En cambio, las lenguas naturales se caracterizan por ser producto de la programación biológica de la especie humana. No dependen de un acto de voluntad ni tienen un propósito determinado, además de tener múltiples funciones. La lingüística se interesa entonces por las lenguas naturales y se interesa por ver cuáles son las propiedades que hacen su exclusividad entre otros sistemas de comunicación. Entre los criterios para el estudio científico de este primer objeto que llamamos lengua natural, debemos detenernos en otra de las cuestiones sobre las que Saussure también señaló en su curso de lingüística general, la prioridad de la lengua hablada sobre la escritura. Las primeras reflexiones sobre el lenguaje en el mundo occidental estuvieron focalizadas en la lengua escrita, de modo que la tradición de estudios gramaticales se fundó en una concepción normativa y elitista. Las gramáticas tradicionales se limitaron a describir la lengua escrita fundamentalmente con fines normativos. Sabemos que las lenguas naturales humanas son transferibles, es decir, que son independientes del soporte, del medio en que se manifiestan. Se les puede llevar a distintos tipos de representación, oral o escrito, y aún diferentes sistemas de escrituras para una misma lengua. Podemos escribir en un enunciado en español, morse o braille sin que deje de ser español. Por eso señalamos que la escritura en realidad es semejante a una lengua artificial en la medida en que es un sistema secundario imperfecto, porque no es suficiente en su representación para dar cuenta de todo, como por ejemplo lo suprasegmental, creado con fines específicos que podemos relacionar con la trascendencia y la conservación de la palabra hablada. Si bien la tradición gramatical ha sido sumamente prejuiciosa en su tendencia normativa y jerarquizadora de la lengua escrita, la lingüística científica ha intentado modificar el equilibrio a favor de la investigación sobre la oralidad. Entonces, para los estudios lingüísticos, se debe priorizar la oralidad. ¿Cuáles son las razones para priorizar la oralidad? La lingüística privilegia el estudio de la lengua oral por varios motivos. Lyons argumenta el hecho de que la lengua hablada es más básica que la escrita con 4 razones. Una razón de orden histórico. El comienzo de la escritura se puede fechar. La primera grafía o escritura que conocemos surge en Mesopotamia entre los sumerios para registrar transacciones económicas alrededor del 3500 a.C. Pero solo sabemos que antes de escribir el hombre habló y que pueden existir culturas sin escritura, pero sabemos que no existen culturas sin lengua oral. La mayoría de las lenguas indoamericanas han tenido un carácter predominantemente oral. Solo unos pocos pueblos, como los aztecas y los mayas, crearon un sistema de escritura, básicamente pictográfica, que luego de la conquista española y la consiguiente transculturación cayó en desuso. Y el caso también del quechua, hablado en extenso territorio que ocupaba el imperio incaico y sus proximidades, considerada lengua ágrafa. La escritura nunca puede prescindir de la oralidad. La expresión oral es capaz de existir y casi siempre ha existido sin ninguna escritura en absoluto. Pero nunca ha habido escritura sin oralidad. Razones de orden estructural. En cualquier sistema de escritura la combinación de letras no es predecible. En la lengua oral la combinación de sonidos es más predecible. Por ejemplo, no podemos pronunciar muchas consonantes juntas. La capacidad combinatoria de los sonidos depende en parte de las propiedades del medio mismo en que se manifiestan, existencia de combinaciones impronunciables, y en parte de restricciones de la lengua en cuestión, por ejemplo el ruso frente al español. En cambio, la capacidad combinatoria de las letras resulta impredecible por su aspecto externo. Razón de orden funcional. La lengua tiene más uso que la escrita, que nace como instrumento de comunicación y tiene la característica de las lenguas artificiales que nacen con un propósito específico. Si bien la modalidad oral comparte con la escritura algunas de sus funciones sociales, la función fundamental de la oralidad consiste en permitir relaciones sociales. La jerarquía de la escritura sobre la lengua hablada en el mundo occidental tiene que ver con que el modo escrito ha sido el vehículo de la expresión política, jurídica y administrativa,
todas instancias reguladoras de la vida social, también de la expresión cultural, la literatura, la ciencia, la técnica y de la comunicación periodística. Esa sustitución primera de la escritura que permite la conservación y la permanencia de la palabra hablada, en la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías, pueden ser superadas. Podemos pensar, por decir algunas formas, en las grabaciones, las conversaciones telefónicas, los medios de comunicación de masas con su capacidad de transmitir palabras, debates, declaraciones y discursos de todo tipo, aquello que Ong llama oralidad secundaria. Razones de orden biológico. La lengua oral es involuntaria y no requiere de entrenamiento especial. Sin embargo, para escribir necesitamos escuela, instrucción y maduración motriz. Nadie decide qué quiere hablar, ni tampoco cuál va a ser la lengua materna. La capacidad del lenguaje, por lo tanto, es innata y biológicamente determinada. Un condicionamiento genético. Por lo tanto, la estructura de la lengua oral se impone sobre la escrita. La escritura es otro sistema más de representación, siempre imperfecto, como ya dijimos, porque no se puede representar toda la significación de la oralidad. Es un sistema secundario cuyo fin específico es conservar el habla, es artificial. Y al igual que la imprenta y la computadora, la escritura es una tecnología, necesita herramientas, pinceles, plumas, estilos, superficies preparadas como el papel, tablas, piedras. Ideas como la escritura destruye la memoria, la escritura debilita el pensamiento, un texto escrito no produce respuestas, la palabra escrita no puede defenderse, la escritura es pasiva, son algunas de las afirmaciones que se argumentan y se discuten en textos platónicos como el Fedro, rechazando esta tecnología, a sabiendas de que las tecnologías no son solo recursos externos, sino también transformaciones interiores de la conciencia y mucho más cuando afectan la palabra. Según Walter Ong, a quien ya mencionamos, en su libro Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, de 1982, es la más radical de las tres, porque redujo el sonido dinámico al espacio inmóvil. Pero el proceso de poner por escrito una lengua hablada es regido por reglas ideadas conscientemente. Una de las características de la adquisición de la escritura es que está sometida a un aprendizaje institucionalizado y a pesar de que está muy presente en nuestro entorno cotidiano, nos exige un adiestramiento y una preparación particular. Por ejemplo, saber que la H es muda o que la U no corresponde a un sonido en queso, en la palabra queso. En general, hay formas para dar cuenta de lo que es intransferible de la oralidad, como escribir en mayúsculas cuando queremos dar énfasis a algo o cuando mostramos cierto fastidio, o la repetición de los signos de exclamación para subrayar una entonación de sorpresa. Es interesante pensar en este sentido de qué modo han moldeado, transformado nuestras formas de conocer, nuestros modos de percibir el trabajo intelectual, la nueva forma de escritura instantánea en los chats, en los twitters, en las redes en general, textos inmediatos y perecederos, con los que podemos pasar horas en contacto con alguien sin realmente pasar del nivel de intercambio de información como lo hacemos en presencia y oralmente. Bueno, por ahora dejamos acá. Nos vemos la próxima.